Hola, mi nombre es José Guadalupe Cornejo Tapia, soy estudiante de medicina en la Universidad de Guanajuato y a continuación voy a hablar de la inspección estática. Pero antes hay que recordar que la exploración física del tórax comprende 4 etapas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, la inspección consiste en una observación cuidadosa, así como también detallada, de la superficie del tórax, cuya finalidad es detectar alteraciones de volumen, de forma, de estado de superficie, así como también de movilidad. Tenemos dos tipos de inspección, la inspección dinámica y la inspección estática. Por mi parte les voy a hablar de la inspección estática, la cual nos ayuda a obtener información de la forma del tórax, así como de las deformaciones que existen en él y también del estado de superficie. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y del sexo del sujeto. Además, debemos observar detenidamente los 4 lados del tórax, el anterior y posterior, así como también los laterales. El tórax en los primeros años de vida es de diámetro vertical pequeño y casi cilíndrico, y no presenta diferencias de acuerdo al sexo. En la adolescencia, el tórax se alarga y se aplana, ya que esta es la etapa en la que se marcan las diferencias de acuerdo con el sexo, y también se determina finalmente la configuración del tórax del adulto. Y en el anciano, el tórax cambia de forma, ya que ocurre un aumento del diámetro anteroposterior, así como también cambios en la columna vertebral y en las partes blandas. En términos generales, la forma del tórax es cónica, con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base hacia el cuello. Sin embargo, en la mujer la morfología tiende a ser más cilíndrica. Es importante considerar el tipo de tórax, el cual puede ser longilíneo, brevilíneo o normolíneo. En cuanto a las deformidades del tórax, se dividen en congénitas y adquiridas. Comenzando con las congénitas, tenemos el tórax en embudo o pectum excavatum, que se caracteriza por una depresión en la región esternal. El tórax piramidal, que se caracteriza por una prominencia de la parte anteroinferior de la caja torácica a la altura del apéndice sifoides, por excesivo desarrollo costal. Y el tórax piriforme, con forma de pera invertida con gran saliente anterosuperior, por mencionar algunas. En el grupo de las deformidades adquiridas tenemos el tórax raquítico, que está dado por un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de los diámetros transversos, así como un aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. Generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo. También tenemos el tórax enfisematoso, que es voluminoso, cilíndrico, así como también tiene un aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Este lo observamos en casos de enfisema pulmonar. Las alteraciones en la forma pueden ser asimétricas, explicadas por abombamiento, como es el caso del derrame pleural o del neumotórax hipertensivo, por retracción unilateral, como puede ser en la atelectasia o en la condensación pulmonar. Una vez estudiados la forma y el volumen, revisaremos el estado de superficie, la cual incluye las características de la piel, como es su color, la presencia de nevos, de efélides, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores y la red venosa colateral. Los músculos no deben parecer ni atróficos ni espásticos. La columna también no debe presentar ninguna desviación lateral, posterior o anterior. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la inspección en la respiración. La respiración normal consiste en la inspiración y expiración con movimientos rítmicos seguidos de la expansión y la retracción del tórax. Para poder inspeccionar la respiración normal tenemos que tomar en cuenta que las respiraciones por minuto varían desde las 12 hasta las 20 y debemos de tomar en cuenta que existen dos tipos de alteraciones: la alteración en la frecuencia respiratoria y los trastornos del ritmo respiratorio. Las alteraciones de la frecuencia respiratoria las vamos a clasificar en 4: taquipnea, bradipnea, bulipnea y pratipnea. La bradipnea consiste en movimientos respiratorios aumentados pero sin llegar a alterar la frecuencia cardíaca. La polipnea consiste en movimientos respiratorios aumentados y aumento de la frecuencia cardíaca. La taquipnea consiste en aumento de la frecuencia cardíaca, pero a diferencia de la polipnea, la respiración va a ser muy superficial. Y la bradipnea consiste en disminución de la frecuencia respiratoria. Ahora vamos a hablar de los trastornos en la respiración. Los trastornos en la respiración pueden ser 5: la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul, la respiración de Boyd y la respiración por tiraje intercostal. Y hay una respiración que esta se debe a fracturas múltiples intercostales. La respiración de Cheyne-Stokes está relacionada con un ligero aumento, a poco aumentando la frecuencia respiratoria hasta llegar a un punto en donde empieza a disminuir la frecuencia respiratoria al llegar a un periodo de apnea. Esta respiración se puede dar por traumatismos intracraneales, por hemorragias cerebrales, por coma urémico, por una falla cardíaca congénita o por una intoxicación con opiáceos. La respiración de Kussmaul es una respiración con una inspiración fuerte, profunda, así, y una expiración corta. Esta es rápida, con un aumento de la frecuencia respiratoria. Esta se puede llegar a dar por acidosis, ya sea acidosis urémica, cetoacidosis o por una falla renal crónica. La respiración de Boyd. Esta respiración se caracteriza por respiraciones regulares normales seguidos de un periodo de apnea y luego una respiración normal. Esta respiración se puede dar por traumatismos intercraneales, por hemorragias intercraneales, por tumores intercraneales o por meningitis. La respiración de tirajes intercostales se puede caracterizar porque cuando el paciente hace una inspiración, la piel pegada a la costilla se hunde demasiado y nos puede dejar ver espacio intercostal perfectamente. Esta respiración se puede dar por una obstrucción en la vía aérea, como pueden ser laringitis, como puede ser bronquitis, neumonía o laringismo, o en ocasiones el asma.
Por último, tenemos a la respiración paradójica o la respiración por múltiples fracturas. Esta respiración es dismórfica, es una respiración que... En la exploración del tórax también hay que tomar en cuenta que debemos de palpar el cuello, ya que es una estructura que nos puede dar varios indicios de un proceso infeccioso tanto de las vías aéreas inferiores como superiores. En este caso, pues vamos a ver que habría ganglios inflamados y pues también hay que tener en cuenta de que estos ganglios pueden estar, hay que ver su consistencia y si es que son móviles, porque también nos podría significar un proceso pues de alguna malignidad. Entonces hay que palpar la zona del cuello, vamos a palpar la zona retroauricular, también la submentoniana y todo esto porque hay una cadena de ganglios que de hecho la mitad de los ganglios del cuerpo se encuentran aquí en esta zona, entonces es bastante importante. Entonces procedemos a palpar las zonas retroauriculares. Luego palpamos las zonas del músculo esternocleidomastoideo, que es en donde se encuentra la mayor parte de los ganglios. Como les mencionaba, la zona debajo del mentón y también acá por detrás del ángulo mandibular. Y hay que hacerlo de manera bilateral, porque así podemos hacer la comparativa también entre el tono muscular de un lado u otro, en caso de que hubiera también alguna afectación con el tono muscular y pues podemos encontrar otras afecciones. También es importante en relación al sistema respiratorio que palpemos el espacio tiroioideo, en el cual podemos encontrar a veces remanentes o quistes del conducto tirogloso, y el espacio tirocricoideo, que en este vamos a poder encontrar alguna metástasis de una adenopatía laringea. Entonces, pues también es muy importante la palpación de estos sitios, porque podemos encontrar hallazgos de alguna tumoración. En la exploración del tórax también es importante palpar la zona axilar, ya que en esta podemos encontrar también cadenas ganglionares. Y es de importancia cuando, por ejemplo, hay un proceso metastásico de cáncer de mama. En hombres no es tan común, pero en las mujeres se pueden encontrar en estas cadenas ganglionares la metástasis del cáncer de mama. Entonces, la palpación se da de la misma manera. Vamos a extender el brazo del paciente y vamos a palpar los músculos por la parte posterior y la parte anterior del tórax. Continuando con la palpación, procedemos a realizar 3 maniobras distintas: un tacto generalizado, comparando un hemitórax con el otro, buscando anormalidades en las estructuras. Recordar que como es la caja torácica, pues es una estructura dura. Al corroborar que no hay anormalidades, proseguimos con los movimientos de expansión pulmonar, referidos en dos, en amplexación y amplexión. Comenzamos con la amplexación, colocando la palma en la cara anterior y la palma que quedó disponible en la cara posterior, pidiendo al paciente que inspire y expire profundamente. Y lo hacemos lo mismo en el hemitórax contralateral. Ok, esto es con el fin de corroborar que sean simétricas las dos expansiones en el eje antero-posterior. Ok, prosiguiendo, continuamos con la amplexación. La amplexación superior, donde la técnica es que el dedo índice y el medio estén en la altura de la clavícula, mientras que el resto de la palma y de los dedos queden en la fosa supraclavicular, y los pulgares van a estar contrapuestos en las apófisis espinosas cervicales. Continuando con la técnica en la vista posterior de la amplexación superior, recordad que los pulgares van a estar en las apófisis espinosas cervicales y los dedos índice y medio en las clavículas. Le pedimos al paciente que inspire. Bien, esto es para corroborar la expansión de las ápices pulmonares. Continuando con la amplexación ahora inferior, colocamos los pulgares en la línea infraescapular, aproximadamente a la altura de la décima vértebra torácica, y el resto de los dedos abrazando la parrilla costal. Por favor. Bien, esto es para corroborar la expansión pulmonar ahora de las bases. Ok, ahora continuando con el tercer elemento a evaluar, que va a ser el frémito vocal, que son las transmisiones de las vibraciones vocales generadas por la laringe a través del parénquima pulmonar hacia la pared torácica. Se evalúan en 3 zonas donde no se encuentre, en este caso, material óseo, que son la región supraescapular, la intervertebroescapular y la infraescapular, comparando un hemitórax con el otro. Por favor. Diga 1. 1. 1. 1. 1. 1. Y eso sería todo. Ya se habló de la inspección y la palpación del tórax, pero cuando hablamos de exploración torácica, otro factor muy importante, sin duda, es la percusión. A continuación, hablaremos un poco sobre ella, respondiendo a algunas de las cuestiones más frecuentes, como por ejemplo, cómo se realiza, cómo funciona, en qué consiste o incluso cuál es su finalidad. En esta parte de la exploración, se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de esta misma para obtener información no superficial sobre el tórax. La finalidad de esta etapa de la exploración física es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión que esté presente. Ahora, hablemos sobre los fundamentos de la percusión. La percusión consiste en la audición de los sonidos provocados al golpear de una manera suave en lugar de la superficie corporal. En el tórax existen órganos con aire y otros órganos que son macizos, y es por esto que la percusión es importante, puesto que mediante esta podremos limitar estos órganos correctamente. Para realizarla existen diferentes métodos, pero la técnica más utilizada es la dígito-digital, que consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo a explorar un dedo de la mano izquierda, ya sea el medio o el índice, al cual vamos a denominar dedo plesímetro, y otro dedo de la mano derecha, colocado en forma de gancho, y este usualmente es el dedo medio, al cual vamos a denominar percusor. Se utilizarán los golpes para obtener el sonido. Es importante aclarar que el dedo plesímetro se coloca sobre la superficie y los dedos restantes deben estar levantados y separados de la piel. Los golpes deben de darse de una manera suave y con brevedad, o sea, un golpe seco, tal cual. Es conveniente no dar muchos golpes seguidos y rápidos, sino 2 o 3 más o menos, de una forma espaciada y con igual condición de fuerza. Para limitar un órgano, se percute alternativamente encima del órgano que se quiere limitar y la zona vecina. En los órganos simétricos es conveniente la percusión comparada de uno y otro lado.
Clínicamente, cuanto menor sea la cantidad de aire, o sea, matidez, del órgano que percutimos, más alto será el tono. Esto quiere decir que habrá mayor número de vibraciones y viceversa. A mayor cantidad de aire, será más claro o timpánico el sonido. Lo que quiere decir que habrá un tono más bajo. Por otro lado, cuanto más intenso y grave es un sonido obtenido por percusión, es más prolongado porque tardan más en extinguirse las vibraciones producidas. De esta manera, el sonido de percusión sobre, por ejemplo, un derrame pleural es muy breve, al contrario de un enfisema o incluso un neumotórax, que es más larga la duración. El ruido que se obtiene normalmente al percutir sobre las áreas torácicas correspondientes al pulmón recibe el nombre de claro pulmonar. En las zonas totalmente desprovistas de aire se produce un sonido que llamamos mate, y en las zonas alveolares aireadas de una manera parcial o inflamadas o con condensación se produce un sonido que denominamos submate. Ok, hablé sobre sonidos claros, mates y submates, pero ¿a qué se refiere precisamente cada uno y qué condiciones pulmonares nos van a indicar? Sencillamente se trata de tipos de sonido. Entonces, tenemos el claro pulmonar, que nos va a indicar que el aire entra de una manera correcta a los bronquios y al tejido pulmonar. Esto se refiere a un pulmón sano o normal. Tenemos otro tipo de sonido que denominamos timpánico, cuyo significado es que el pulmón contiene más aire de lo que esperaremos que tuviera o que existe gas en la pleura. Esto es un claro ejemplo de pacientes que se presentan con enfisema o con neumotórax. Otro de los tipos de sonido es el escodismo. El escodismo se presenta cuando hay insuficiencias alveolares, ya sea por obstrucciones bronquiales o por retracciones pulmonares, que es un ejemplo de un sonido que se esperaría en un edema agudo de pulmón. Ya casi para terminar, tenemos el submate. ¿Qué nos va a indicar el submate? Este nos indica una disminución en la cantidad de aire pulmonar por zonas hepatizadas entre las porciones del pulmón aireado. Este submate lo encontramos en patologías como la bronconeumonía. Ya por último, tenemos el tipo de sonido mate. Este tipo de sonido mate se encuentra con un significado de hepatización del pulmón, ya sea porque los alveolos están ocupados por exudados, por derrames o incluso por tumores. ¿Cuándo encontramos un sonido mate o en qué patologías? Algunos ejemplos son las atelectasias y las neumonías o incluso los derrames pleurales. A continuación, mi compañero Donato les dará una explicación breve y concisa sobre cómo se debe de realizar esta etapa de percusión durante la exploración física. La percusión es una maniobra exploratoria que nos permite evaluar los sonidos de los pulmones mediante un ligero golpe sobre la superficie del tórax. Esta maniobra se utiliza mediante la vibración de una onda sonora y la reflexión de la misma para conocer la información sobre las zonas menos superficiales del tórax. Mediante esta técnica podemos conocer la naturaleza y la localización de una lesión. Para poder realizar esta técnica tenemos que conocer que hay dos tipos de percusión, la cual es la percusión topográfica y la percusión comparativa. La percusión comparativa nos permite conocer el sonido normal de un órgano o cavidad mediante el golpeteo en ambas porciones del tórax, mientras que la percusión topográfica nos permite evaluar y delimitar la región que pertenece a dicho órgano. Para realizar la percusión hay diversas técnicas, la cual la más conocida es la técnica inmediata, o también conocida como dígito digital, la cual consiste en utilizar ya sea el dedo índice o el dedo medio y la mano contraria como percutor, la cual nos permitirá obtener un sonido y de esta manera conocer la lesión. Para realizar esta maniobra tenemos que colocar el dedo sobre la cavidad torácica y con la mano percutora realizar un golpe suave, rápido y de la misma intensidad de ambas cavidades. De igual manera del otro lado. Y para realizar esta técnica tenemos que realizarla tanto de una manera sistémica en la porción anterior del tórax, empezando desde la porción superior, proseguiremos con la región posterior del tórax y finalmente con la porción lateral del tórax. Hay tres tipos de sonoridad en la evaluación, la cual es el claro pulmonar, que es propiamente la cavidad pulmonar normal, la matidez, que corresponde a cuando se percute ya sea el hígado, el corazón o cualquier cavidad, y con la mano percutora realizar un golpe suave, rápido y de la misma intensidad de ambas cavidades. De igual manera del otro lado. Y para realizar esta técnica tenemos que realizarla tanto de una manera sistémica en la porción anterior del tórax, empezando desde la porción superior, proseguiremos con la región posterior del tórax y finalmente con la porción lateral del tórax. Hay tres tipos de sonoridad en la evaluación, la cual es el claro pulmonar, que es propiamente la cavidad pulmonar normal, la matidez, que corresponde a cuando se percute ya sea el hígado, el corazón o cualquier cavidad ósea, y también tenemos el timbre timpánico, que corresponde al evaluar la cavidad gástrica, es decir, el estómago. Hay diversas patologías que nos pueden provocar una sonoridad disminuida o aumentada.
En el caso de la sonoridad disminuida tenemos un derrame pleural o una condensación pulmonar, o también en el caso de la sonoridad aumentada tenemos ya sea el neumotórax o el enfisema pulmonar. A continuación realizaremos la percusión en la porción posterior del tórax del paciente, siempre cuidando las regiones a evaluar. En este caso evaluaremos en la región interescapuloespinal, la supraescapular, la infraescapular, y esto nos vemos de manera paralela. Como podemos notar, la región escapular nos produce un sonido con mayor maticidad comparado con la región pulmonar, interescapular y supraescapular del tórax del paciente. A continuación evaluaremos la región anterior del tórax del paciente. Ahora evaluaremos la región posterior del tórax. Para esto es necesario hacerlo con el tórax descubierto, siempre respetando el pudor que puede existir en el paciente. De esta manera, primero evaluaremos los ápices pulmonares en la porción supraclavicular, la línea paraesternal, la región infraescapular y la porción de la línea anterior axilar. Ahora bien, procederemos a evaluar la región medial del tórax. Así es. Ahora bien, teniendo al paciente de una manera que nos permita evaluar su condición, levantaremos en posición horizontal su brazo, descubriremos la porción lateral del tórax y evaluaremos desde anterior a posterior, teniendo siempre una manera esquematizada para evaluar de manera correcta. De igual manera se hace del lado contrario y de esta manera concluimos la evaluación con la percusión. Muy bien, y ahora pasaremos a la auscultación de nuestro paciente en, primero, la porción anterior del tórax. Para esto tenemos a nuestra paciente sentada en la mesa de exploración y en la parte anterior del tórax lo que evaluaremos será principalmente la frecuencia cardíaca y los ruidos cardíacos. Estos últimos se evalúan en 4 puntos, los cuales son aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio. De esta forma, con el estetoscopio, previamente revisado a nuestro paciente, vamos a evaluar el tórax anterior, la frecuencia cardíaca y de esta forma también evaluar los ruidos cardíacos. Ahora, para el tórax posterior, lo que vamos a enfocarnos principalmente es en los ruidos respiratorios, ya que aquí es más sencillo percibirlos debido a que en la parte anterior los ruidos cardíacos interfieren mucho con esto. Ahora, para evaluar los ruidos respiratorios contamos con 3 porciones: la supraescapular, infraescapular y la porción interescapulovertebral. En cualquiera de estas podemos evaluar los ruidos respiratorios buscando y esperando que sean normales, pero en esta nos podemos encontrar ruidos agregados como estertores o sibilancias. Evaluamos nuevamente nuestro estetoscopio en cada una de las 3 regiones y le pedimos a nuestro paciente que inhale y exhale. Pasamos a la otra, siempre bilateral. ¿Sí? Tenemos que evaluar la inspiración si está aumentada, disminuida o si está en un rango normal. Ahora pasamos a interescapulovertebral. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y por último pasamos a la porción subescapular. Inhala. Exhala. Siempre bilateral. Inhala. Exhala. Y de esta forma estaremos evaluando la frecuencia respiratoria en tórax posterior. Y así quedaría nuestra auscultación de tórax. La auscultación es la última fase de la exploración del tórax. Esta se realiza con el estetoscopio, el cual nos va a ayudar a escuchar los ruidos respiratorios y saber si son anormales o normales. La auscultación se hace en la parte anterior, lateral y posterior del tórax, siguiendo una secuencia de puntos en cada lado. En la parte anterior del tórax comprende 9 puntos, iniciando por la región supraclavicular y siguiendo las paredes externales, pasando por el axilar hasta el sexto séptimo espacio intercostal. Estos 9 puntos son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Y del lado posterior son 10 puntos, iniciando de la zona intraescapular, la línea axilar y supraescapular. Son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7,
7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10. Y estos sonidos nos van a poder reconocer dos cosas, que son el tono vocal y los ruidos respiratorios. Para medir la resonancia vocal, se explora el sujeto cuando habla y repite palabras, especialmente con muchas vocales. Cuando el sujeto normal, la sensación no solo es poco intensa, sino que las palabras no se entienden y son muy confusas y no se permite identificar las sílabas. Este se conoce como la broncofonía fisiológica. ¿Ya? ¿Otra vez? Si la voz llega al oído con mayor intensidad, puede ser porque sea una zona de condensación pulmonar. Esto es una broncofonía. Si se encuentra en la zona de condensación, pero a diferencia de la broncofonía, las palabras se pueden reconocer con claridad. Esto se le llama pectoriloquía. Y si en vez de eso la voz se escucha temblorosa, puede ser característica de pleuritis y se llama egofonía.